Hubo una época en la que los zapatos no eran solo un accesorio, eran una declaración de intenciones, un reflejo de tu personalidad y, muchas veces, un símbolo de la época que estabas viviendo. La década de los 70 fue un auténtico desfile de estilos, texturas y colores que hoy nos parecen imposibles, pero que en su momento eran lo más moderno que podías calzar. Aquellos años mezclaron la rebeldía juvenil con la elegancia extravagante, y los pies se convirtieron en el lienzo perfecto para expresarlo. Hoy, vamos a dar un paseo por aquellos recuerdos. Prepárate para reencontrarte con 10 zapatos que marcaron toda una generación, que hicieron historia en las calles, en las discotecas y hasta en los patios de colegio. Algunos fueron cómodos, otros no tanto, pero todos tienen algo en común. Nos recuerdan que la moda es un viaje que nunca se detiene. Estás viendo, ayer se vivía mejor. Ponte cómodo. Imagina que el suelo todavía brilla bajo las luces de una bola de espejos, y acompáñame a descubrir cuáles eran esos calzados que definieron una década. Número 1. Famar con suelas onduladas. Elegancia con balanceo incluido. En los años 70, la moda en los pies era tan importante como la ropa que llevabas. Si querías verte moderno, estar a la altura de las tendencias y, al mismo tiempo, no terminar con los pies destrozados al final del día, las Famar con su característica suela ondulada eran tu mejor opción. Esa suela, con curvas suaves y un diseño que rompía con la típica línea recta, no solo llamaba la atención en cada paso, prometía una caminata más natural, como si el zapato trabajara contigo en lugar de en tu contra. Había quien juraba que ese diseño ayudaba a mantener una postura más recta, reducía el cansancio y hasta daba un pequeño impulso en cada paso. En realidad, más allá de esas promesas casi científicas, lo que realmente enamoraba era el estilo. Eran zapatos que te hacían sentir que estabas en una pasarela, incluso si solo estabas caminando por el pasillo del supermercado. Las Famar se adaptaban a todo tipo de personalidades. Las había en formato sandalia, perfectas para los días cálidos, en bota alta para un look más dramático, o como zapato cerrado para el día a día. Los materiales variaban desde el charol brillante, ideal para una noche en la discoteca, bajo la luz de la bola de espejos, hasta el ante suave, que combinaba perfecto con un vestido largo de flores, y ese aire bohemio tan popular de la época. Si eras de las que amaba brillar en la pista de baile, probablemente elegías un modelo con tacón ancho y colores vivos, rojo intenso, azul eléctrico o incluso metalizados. Si en cambio, tu estilo era más relajado, más cercano al espíritu hippie, entonces las versiones en cuero blando y tonos tierra eran las que reinaban en tu armario. Y lo mejor era que, con solo ver la silueta ondulada de su suela, se sabía de inmediato. Ahí viene alguien que entiende de moda. Alguien que sabe lo que lleva puesto y que no teme mostrarlo. En América Latina y España, tal vez no todas eran Famar originales, pero los zapateros locales y las marcas nacionales copiaban la idea sin pudor. Y así, aunque el nombre variara, la esencia era la misma. Un calzado que mezclaba comodidad con un toque futurista, como si un diseñador hubiese pensado, ¿y si camináramos sobre olas? Número 2. Candis. Tacones peligrosos y noches interminables. Si las Famar representaban el equilibrio entre comodidad y estilo, las Candis eran todo lo contrario. Puro atrevimiento. Tacón alto, suela de madera y una actitud coqueta que no pedía permiso para robar miradas. Estas sandalias eran las verdaderas reinas de la noche setentera, especialmente en las discotecas donde el brillo de la bola de espejos se reflejaba en cada paso. El diseño no era para cualquiera. La suela de madera, aunque elegante, no daba margen de error. Un movimiento en falso y podías acabar con el tobillo torcido antes de llegar al centro de la pista. Pero claro, las que se atrevían a llevarlas sabían que la recompensa lo valía. Las piernas se veían más largas, la postura más erguida y el conjunto entero ganaba un toque de glamour que ninguna otra sandalia ofrecía. Se combinaban con minifaldas que dejaban ver todo el trabajo del tacón.
con vaqueros acampanados que caían justo a la altura perfecta para lucir la suela, o con esos atrevidos vestidos cruzados que parecían diseñados para bailar hasta el amanecer. En las revistas y en la televisión, la publicidad mostraba a mujeres seguras, modernas y seductoras, siempre con una sonrisa cómplice que parecía decir: sí, son peligrosas, pero no pienso quitármelas. En América Latina y España, aunque no todas fueran candies originales, las zapaterías pronto ofrecieron sus propias versiones. Algunas eran réplicas casi idénticas, otras jugaban con colores y estampados locales, pero todas compartían la misma esencia: ser el calzado de la mujer que quería ser vista. Y había algo casi ritual en ponérselas. Ajustarse la correa, dar los primeros pasos para acostumbrar el pie, y salir de casa con la determinación de que esa noche ibas a brillar. Aunque supieras que volverías descalza, con los zapatos en la mano y una historia más para contar. Porque sí, terminabas con los pies adoloridos, pero con el corazón latiendo al ritmo de la música y la satisfacción de haber conquistado la pista de baile. Número 3. Waffle Stompers. Botas listas para la aventura. Aunque fuera al barrio, hubo un momento en que las botas de montaña dejaron de pertenecer exclusivamente a las cumbres nevadas y a los senderos rocosos. Las Waffle Stompers irrumpieron en la moda urbana con una presencia tan contundente que parecía que cualquiera que las llevara estaba a punto de embarcarse en una expedición. Su suela gruesa, con un patrón dentado que ofrecía un agarre casi militar, y su cuero resistente que podía soportar golpes, rasguños y cualquier inclemencia, las convertían en un calzado tan práctico como llamativo. No importaba si tu aventura más extrema del día era caminar hasta el kiosco a por una revista o pasar la tarde en un parque con amigos. Al ponértelas, algo cambiaba. Te sentías preparado para todo, como si en cualquier momento alguien pudiera invitarte a una caminata improvisada por terrenos desconocidos, y tú simplemente respondieras: listo, vamos. La moda dictaba que se llevaran con calcetines gruesos, preferiblemente de lana, que asomaran unos centímetros por encima del borde de la bota. Ese pequeño detalle reforzaba el aire de explorador, como si acabases de bajar de una montaña para hacer tus compras. Y si la temperatura bajaba, agradecías ese extra de calor que parecía venir de otro tiempo. En invierno, eran las reinas del pavimento helado. La tracción de su suela dentada evitaba resbalones en aceras cubiertas de escarcha. En verano, eran casi un uniforme en festivales al aire libre, capaces de sobrevivir al barro, los charcos y a horas de pie entre multitudes. Y aunque no todos las usaban para conquistar montañas, lo cierto es que conquistaban miradas allá donde fueran. Ponerse unas Waffle Stompers era más que calzarse un par de botas, era asumir un papel. El de alguien listo para la acción, para lo inesperado, para las anécdotas que empiezan con «íbamos caminando y de pronto». Y eso en los 70 era casi tan importante como la moda misma. Proyectar que estabas preparado para todo, incluso si lo más salvaje que ibas a hacer ese día era cruzar la calle para comprar un café. Número 4. Zapatos de plataforma. Altura, color y extravagancia. Si hubiera que elegir un calzado que resumiera el espíritu de los 70, las plataformas tendrían el primer puesto asegurado. Eran imposibles de ignorar. Tacones altos y gruesos, suelas elevadas hasta niveles que desafiaban el sentido común, y diseños que parecían competir entre sí para ver quién rompía más reglas de la moda. No eran un territorio exclusivo de las mujeres. Muchos hombres se dejaron seducir por la idea de ganar unos centímetros y, de paso, un aura de extravagancia. Inspirados por figuras como David Bowie, Elton John o las llamativas puestas en escena de bandas de rock, se subían literalmente a estos monumentos de calzado para brillar tanto como la música que escuchaban. Las había de todo tipo, con purpurina que capturaba cada rayo de luz, con estampados psicodélicos que parecían sacados de una pintura abstracta y hasta con tacones transparentes que escondían objetos decorativos en su interior.
Algunos modelos llevaban diminutos peces de plástico, flores artificiales o brillantinas flotantes que se movían al caminar, transformando cada paso en un espectáculo en miniatura. Caminar con ellas no era para principiantes. Requería un equilibrio milimétrico, una práctica que muchos lograban solo después de algún que otro tropiezo en casa antes de salir. Pero quienes dominaban el arte de las plataformas obtenían una recompensa irresistible, la sensación de ver el mundo desde más arriba, de imponerse en cualquier espacio y de convertir una simple caminata en una declaración de poder y estilo. En las pistas de baile, las plataformas eran como un pasaporte al protagonismo. Con cada giro y cada paso marcado por el tacón, no solo se movía el cuerpo, se movía la atención de todos hacia ti. Eran más que zapatos, eran un escenario portátil. Y quien se subía a ellos, sabía que, al menos por un momento, era la estrella de su propia película. Número 5. Wallabies. La elegancia relajada. En el otro extremo del espectáculo y la extravagancia de las plataformas, aparecían los wallabies, también conocidos como botas desérticas. Eran la antítesis de la ostentación. Un calzado de líneas simples, de ante suave al tacto y con cordones discretos que parecían susurrar en lugar de gritar. Su encanto radicaba en esa sencillez estudiada, en ese equilibrio perfecto entre comodidad y buen gusto. Ponerse unos wallabies era como decirle al mundo: no necesito brillos ni tacones imposibles para destacar. Y funcionaba. Bastaba combinarlos con unos vaqueros acampanados que rozaran el suelo, una camisa de algodón ligeramente arrugada por la brisa y, si el clima lo permitía, una chaqueta de punto abierta para completar un look relajado pero impecable. Estos zapatos tenían un lenguaje propio. Estaban muy vinculados a la cultura hippie, que valoraba la naturalidad y la comodidad por encima de las modas pasajeras, y también al movimiento mod, que apreciaba los cortes limpios y la estética minimalista. No buscaban robar miradas con extravagancia, sino transmitir autenticidad. Era un calzado que hablaba de alguien seguro de sí mismo, que no sentía la necesidad de competir con la estridencia de la época para ser notado. La suela, normalmente de crepé, ofrecía una pisada silenciosa y mullida, perfecta para largas caminatas por la ciudad o tardes sin prisa. El ante, en tonos cálidos como beige, marrón o arena, se envejecía con gracia, ganando carácter con cada uso. Incluso una pequeña mancha o un pliegue se convertían en parte de su historia personal, algo que otros zapatos jamás podrían imitar. Usar wallabies en los 70 no era solo cuestión de moda, era una declaración de principios, la de quienes preferían vivir la vida sin artificios, confiando en que su presencia hablaba más alto que cualquier accesorio. Número 6. Botas Frye. Rebelión sobre cuero. En la década de los 70, si querías transmitir independencia, fuerza y un toque de rebeldía, no necesitabas decir una sola palabra. Bastaba con ponerte unas botas Frye. Fabricadas en cuero grueso, curtido con paciencia y de una calidad que parecía indestructible, estas botas tenían algo que pocas piezas de moda logran: carácter. Desde el primer momento, su presencia imponía respeto. El diseño era sencillo, casi minimalista. Líneas limpias, costuras precisas, un tacón bajo y robusto que aseguraba firmeza al caminar. No había adornos innecesarios ni excesos. Todo estaba pensado para durar, para acompañarte en cada paso, sin importar si era sobre asfalto, tierra o un escenario iluminado. Esa sobriedad era parte de su encanto. Te dejaban a ti el protagonismo, pero no pasaban desapercibidas. Se convirtieron en un calzado de culto entre músicos que vivían de gira, motociclistas que recorrían largas carreteras y amantes de la moda que sabían reconocer una pieza bien hecha. Con unos pantalones de campana, daban un aire de estrella de rock que parecía salido de una portada de vinilo. Con una falda corta, se transformaban en un guiño provocador que combinaba fuerza y sensualidad. Las Frye llevaban incorporado un espíritu de libertad que encajaba a la perfección con el corazón de los 70. Eran el tipo de botas que con el tiempo se amoldaban a ti. El cuero se suavizaba,
aparecían pequeñas marcas que contaban historias, y la suela adquiría esa huella personal que solo da el uso constante. Eran más que un accesorio, eran una extensión de tu propia historia. Al ponértelas, sentías que pertenecías a algo más grande, a esa generación que entendía que la moda no era solo apariencia, sino también actitud. Y en los 70, pocas cosas proyectaban tanta actitud como un buen par de botas Frye. Número 7. Botas hasta la rodilla. Poder y confianza en cada paso. En los 70, las botas hasta la rodilla no eran solo un complemento, eran una declaración de intenciones. Ajustadas, altas, y con una silueta que moldeaba la pierna como si estuvieran hechas a medida, se convirtieron en un símbolo indiscutible de confianza femenina. No había término medio. Quien las llevaba sabía que todas las miradas iban a dirigirse hacia ella. Eran atrevidas, sexys, y al mismo tiempo, transmitían un poder difícil de ignorar. El simple acto de caminar con ellas transformaba la postura. Espalda recta, pasos firmes, barbilla alta. Y ese sonido característico del tacón golpeando el suelo, seco, rítmico, inconfundible. Era casi un anuncio sonoro que decía: «Aquí estoy yo, y más vale que lo notes». Su versatilidad las hacía irresistibles. Con minifaldas lograban un efecto provocador que equilibraba perfectamente la piel a la vista con el cuero ceñido. Con pantalones metidos por dentro, proyectaban un aire sofisticado y urbano, como si estuvieras lista para conquistar la ciudad. Incluso con vestidos largos de apertura lateral, añadían un toque de misterio, revelándose con cada paso como un secreto bien guardado. El cine y la televisión las elevaron al estatus de mito. Actrices como Pam Grier, con su presencia arrolladora en la pantalla, las convirtieron en un icono visual. Cada vez que aparecían, eran una extensión del personaje, fuertes, seguras y dueñas de su destino. Esa imagen traspasó la ficción y se instaló en la moda cotidiana, inspirando a miles de mujeres a adoptar el mismo porte. Ponerse unas botas hasta la rodilla en los 70 era más que seguir una tendencia. Era apropiarse de un espacio, hacer sentir tu presencia y recordar a todos que, con cada paso, estabas dejando huella. Número 8. Zapatillas deportivas Kmart. Estilo al alcance de todos. En una época en la que el calzado deportivo comenzaba a convertirse en un símbolo de estatus, no todos podían permitirse unas Adidas, unas Puma o unas Nike recién salidas del escaparate. Pero eso no significaba quedarse al margen de la tendencia. Las zapatillas de Kmart se convirtieron en la alternativa perfecta. Diseños llamativos, cómodos y, sobre todo, accesibles. Eran la prueba de que la moda también podía estar al alcance de todos. Estas zapatillas tenían algo especial. Podían no llevar un logo famoso en el lateral, pero ofrecían combinaciones de colores vivos, rayas que parecían listas para la pista de atletismo, y suelas resistentes que aguantaban semanas o meses de juegos intensos. Eran las compañeras infalibles para correr en el patio del colegio, jugar en el parque o recorrer las calles del barrio de arriba abajo sin miedo a desgastarlas. Para muchos niños y adolescentes, estrenar un par nuevo era todo un acontecimiento. El olor a goma recién salida de la caja, el brillo de la tela antes de enfrentarse al polvo de la calle, y esa sensación de que, con ellas puestas, se podía correr un poco más rápido o saltar un poco más alto. Era un momento de orgullo puro, un detalle que te hacía sentir al día con la moda deportiva de la época. Y aunque en el fondo todos sabían que no eran de una marca top, eso poco importaba. Lo que contaba era la actitud con la que se llevaban. Con los cordones bien apretados y la suela limpia, al menos los primeros días, se lucían como si fueran las más caras del mercado. Porque al final, la verdadera diferencia no estaba en el logo, sino en la confianza con la que dabas cada paso. Número 9. Suecos. El encanto rústico en la ciudad. Los suecos eran un puente curioso entre el campo y la ciudad. Con su inconfundible suela de madera y la parte superior cerrada, ya fuera de cuero liso o gamuza suave,
aportaban un aire artesanal que parecía hablar de praderas, talleres de carpintería y mercados al aire libre. Y sin embargo, en los 70, este calzado de espíritu campestre se convirtió en un invitado frecuente de las calles más urbanas y modernas. Firmas como Dr. Scholl ayudaron a popularizar modelos que no solo buscaban atraer por su estética, sino que además prometían beneficios para la postura y la salud de los pies. La idea era que esa base firme y ligeramente inclinada ayudara a caminar de forma más ergonómica. Claro que, en la práctica, moverse rápido con ellos podía ser todo un reto. La madera no perdonaba los pasos mal calculados, y un mal apoyo podía convertir un paseo tranquilo en una coreografía improvisada para no perder el equilibrio. Aún así, su versatilidad los hacía irresistibles. Encajaban a la perfección con unos pantalones acampanados, dejando ver el borde de la madera en cada paso. Con faldas largas o midi, aportaban un contraste interesante entre lo rústico y lo sofisticado. Incluso con vestidos ligeros de verano, lograban transmitir esa sensación de libertad y desenfado que marcaba gran parte de la moda setentera. Había algo casi relajante en su estética natural: colores terrosos, materiales nobles, ausencia de adornos innecesarios. Eran el calzado ideal para quienes buscaban un look que dijera: me importa la moda, pero también valoro lo sencillo y auténtico. Y aunque no siempre fueran los más prácticos para largas caminatas, los suecos dejaron huella en la década como un recordatorio de que, a veces, lo tradicional también puede ser tendencia. Número 10. Converse Chuck Taylor. El clásico que nunca se fue. Si hubo un calzado capaz de atravesar décadas, saltar entre estilos y sobrevivir a todas las modas sin perder un ápice de relevancia, fueron las Converse Chuck Taylor. En los 70 ya eran un icono absoluto, y su fórmula era tan simple como perfecta: lona resistente, suela de goma vulcanizada y un diseño limpio que parecía adaptarse a cualquier personalidad. Eran el tipo de zapatillas que no necesitaban presentación. Deportistas las usaban en las canchas, músicos las llevaban en el escenario, y jóvenes de todas partes las lucían como una extensión natural de su estilo. Un par de Chucks podía acompañarte a un concierto de rock, a una tarde en el parque, o incluso a una reunión informal, siempre sin desentonar. Parte de su encanto residía en que no pretendían ser más de lo que eran. No había adornos innecesarios ni tecnologías futuristas. Solo un diseño atemporal que funcionaba. Y sin embargo, ponértelas transmitía un mensaje claro: soy cool, pero sin esfuerzo. Esa era su magia. La capacidad de elevar cualquier conjunto sin robarle protagonismo a quien las llevaba. El hecho de que se pudieran personalizar fácilmente también sumaba puntos. Muchos las decoraban con rotuladores, parches o cordones de colores, convirtiendo cada par en una pieza única. Con el uso, la lona se suavizaba, la suela mostraba marcas de aventuras pasadas, y cada desgaste contaba una historia. Eran zapatillas que no envejecían, simplemente se transformaban contigo. En una década llena de exageraciones y tendencias fugaces, las Converse Chuck Taylor fueron el recordatorio de que lo simple, cuando está bien hecho, puede ser eterno. Y por eso, décadas después, siguen ocupando su lugar en el armario y en el corazón de quienes alguna vez dieron sus primeros pasos de independencia con ellas puestas. Así que ahí lo tienes: 10 pares de zapatos que no solo vistieron pies, sino que caminaron junto a toda una generación. Fueron más que simples accesorios, fueron testigos de historias, cómplices de aventuras y protagonistas silenciosos de miles de momentos. Algunos marcaron tendencias, otros rompieron moldes, y todos, de una forma u otra, dejaron su huella en esa década que todavía hoy sigue inspirando. Quizá los llevaste puestos. Quizá los viste en los escaparates soñando con tenerlos. O tal vez solo los recuerdes en películas y viejas fotografías. Pero ahí están, formando parte de ese gran álbum de recuerdos que, aunque no siempre abrimos, nos conecta con un tiempo irrepetible. Una época en la que la moda se atrevía a todo
y cada paso parecía una declaración de libertad. Si este viaje te hizo sonreír, si despertó un recuerdo que creías olvidado o te mostró un rincón nuevo de la historia, te invito a quedarte. Suscríbete a Ayer se vivía mejor, porque aquí seguimos desempolvando el pasado, trayendo de vuelta olores, texturas y colores que el tiempo no pudo borrar. La moda cambia, pero las historias que nos dejó siguen vivas, esperando ser contadas una y otra vez. Y cada vez que volvemos a ellas, descubrimos algo nuevo de nosotros mismos. Nos vemos en el próximo viaje al pasado. Y recuerda, en este canal, la nostalgia siempre tiene un lugar reservado.